Hoy vamos a hablar de un tema, considero que es estratégico en este rumbo del mundo tan incierto, tan complejo, tan quebradizo que tenemos hoy, donde nos levantamos con novedades todos los días y el poder adaptativo nuestro es lo que va a marcar la gran diferencia como líderes de organizaciones, como gerentes, como personas que lideramos equipos y también obviamente como integrantes de los equipos. Así que me permitiría compartir con ustedes, he preparado una presentación para hoy, para que podamos dialogar sobre los nuevos tiempos relacionados con la inteligencia emocional. Ustedes saben que el modelo tradicional de inteligencia emocional ha sido algo creado, divulgado por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman. Goleman es uno de los máximos expertos en esta materia. He tenido el privilegio de estudiar con él, de seguir su carrera. En realidad, Daniel lo que hizo fue, en aquel momento, cuando él creó el concepto de inteligencia emocional, fue compilar muchísimo material que había dando vueltas y condensarlo en este modelo que él justamente identificó como inteligencia emocional. No es que antes no se había investigado o nadie lo había abordado, simplemente nadie lo había sistematizado y de eso se trata. Y hoy vamos a ver algunas características más nuevas, más actuales. El modelo de inteligencia emocional de Goleman es de comienzo de los años 80. Entonces, con la evolución de la humanidad a lo largo de los años, sobre todo también del mundo industrial, el mundo del trabajo, el mundo del talento, que es lo que nos congrega aquí en Corejica, vamos a ver algunas diferenciaciones para tener en cuenta a la hora de liderar personas en este tiempo del mundo. Ustedes saben que es un tiempo muy particular porque también confluyen cuatro generaciones distintas en el trabajo y eso trae una complejidad importante y está entrando al mundo laboral la nueva generación que se llama generación alfa. Son las personas que hoy tienen 18 años, 17 años y a veces empiezan a colaborar en pequeñas empresas familiares o incluso algunos se buscan ya su trabajo formal dentro de organizaciones más grandes. Por eso que es muy importante tomar en cuenta la dimensión de la inteligencia emocional a la hora de plantarnos en el liderazgo y en la relación con las personas. Siempre se habla del bienestar, de la felicidad, de qué podemos hacer para que nuestros equipos estén mejor. Y yo veo eso como patear un poco la pelota fuera del arco. ¿Por qué? Porque toda la transformación empieza por nosotros. Si el líder no se conoce, probablemente no va a poder liderar a los demás. Si quiero dirigir solamente para que las personas hagan cosas, me estoy perdiendo la gran oportunidad que esas mismas personas desarrollen su máximo potencial. Entonces, un primer concepto es que hoy no podemos dirigir personas igual como lo hacíamos hace 5 años atrás. No vamos a hablar acá de lo que pasó hace 5 años, todos lo recordamos muy bien, pero sí sabemos que ha sido un punto de inflexión, esos momentos bisagra, esos momentos realmente disruptivos. Y también siempre pienso en el enorme poder adaptativo que tenemos como seres humanos. En aquel momento nos parecía que era casi muy difícil de poder afrontar esa situación. Y en países como, por ejemplo, donde yo nací, ahora estoy viviendo en México, pero nací en Argentina, tuvimos 2 años encerrados, literalmente. O sea, el único permitido era salir al balcón a tomar un poquito de aire y volverte a meter adentro de la casa, ¿no? Entonces, realmente fue una situación muy compleja y muy adaptativa o sobreadaptativa. Sobreadaptación es cuando nosotros buscamos hacer un esfuerzo enorme para adaptarnos a las situaciones, aunque sean muy incómodas, ¿sí? Entonces, entender esto que dirigir personas hoy o conducir una empresa o liderar es muy distinto a como lo hacíamos 5 años atrás. Y porque el liderazgo de hoy tiene por lo menos 5 componentes que hoy quiero resumir en la cercanía, una cercanía humana, no solamente técnica, una cercanía no solamente de decir a las personas qué queremos hacer, qué queremos lograr, sino también cómo te sientes, cómo estás, cuál es tu mejor aporte que puedes hacer para este problema inconveniente que tenemos. Es decir, esa cercanía que en definitiva es más humana. Me encanta cuando los especialistas en recursos humanos, talento, people, gestión del talento, bueno, todos los nombres que tiene hoy alrededor de la gestión de personas en las empresas, hablan
de la cercanía y dicen las personas en el centro, lo humano en el centro. Sería genial que eso suceda así, en América Latina al menos, no viene sucediendo tan así. Hace un tiempo que tuve la oportunidad de conversar con Robin Sharma. Ustedes probablemente conozcan a Robin por El monje que vendió su Ferrari o El Club de las 5 de la mañana o libros muy conocidos que tiene. Le hice una entrevista y yo le preguntaba si todas las personas habían hecho como un cambio de conciencia a partir de lo que vivimos hace 5 años. Y él me dice, muchas personas sí y la mayoría de las personas no, sobre todo en las empresas. Y esto lo asocio con lo que probablemente ustedes saben tan bien como yo, que se trata de procesos culturales y un proceso de cambio cultural nos lleva décadas. Entonces, querer apresurar esos procesos de cambio cultural es un gran error. Lo mismo que cuando en la empresa tú estás gestionando algo y lo quieres apurar, lo quieres acelerar. El segundo punto muy importante es que la gestión de recursos humanos, de talento, hoy ha tenido tiene un lugar protagónico. Antes de la pandemia, y debo decirlo, y probablemente muchos de ustedes lo sientan, me encantaría leer sus comentarios en el chat aquí mientras vamos compartiendo nuestra charla, que no se consideraba tanto al área de talento como un área tan estratégica. De hecho, los vicepresidentes de talento o el gerente de talento de una empresa rara vez estaba sentado en la mesa de los accionistas o rara vez estaba sentado en el board directivo. Puede ser que de vez en cuando te hayan llamado, sobre todo cuando había conflictos, cosas difíciles de resolver, pero no era un punto central en las empresas. Si bien se hablaba que nuestro capital humano es lo más importante y demás, ¿no? Eso como declamaciones para afuera. Por eso que es muy importante apreciar este momento del mundo donde celebro que los profesionales del área de gestión de talento estén en esas mesas estratégicas, tengan voz y voto, y nos queda pendiente todavía actualizarnos, porque todavía en muchas empresas los profesionales de este sector están muy acostumbrados a hacer las cosas como antes. Y hoy, por ejemplo, hablar de inteligencia emocional aplicada al talento, hablar de inteligencia artificial para la gestión del día a día, son cosas esenciales e inevitables. Y en este contexto surgen los líderes de empresa como faros de todo el equipo. ¿Qué significa esto? Que los líderes de empresa son de alguna manera los que iluminan el camino, y los líderes verdaderos no son aquellos que buscan seguidores. En esa categoría de los que buscan seguidores podría poner quizá a los que son más jefes, ¿sí? En el modelo más verticalista, más tradicional. El líder verdadero hoy, y esto lo dice mi maestro y mentor John Maxwell, con el que tengo la oportunidad de trabajar en su facultad y somos muy cercanos con John, él dice, el líder verdadero busca generar más líderes. Y ese es el gran desafío de las organizaciones de hoy, porque estamos buscando que las personas sean intrapreneurs, intraemprendedores en el rol que tienen dentro de la empresa. Por eso que necesitamos también crear marcos donde la gente se pueda desenvolver con mayor libertad y tener estos líderes como guía, y tal vez ir a un formato más ágil donde hay células que se conectan entre sí y no formatos tan verticalistas como los que han predominado y siguen predominando en gran parte de los negocios y empresas. El modelo de jefes, como estamos viendo, está quedando atrás, perdura en las empresas, porque obviamente puede haber también la figura de estas personas que son muy rectas, muy firmes, muy de dirigir personas con una sola visión. Esto sucede muchísimo en empresas muy tradicionales o empresas de origen familiar. Sin embargo, todo está tendiendo a un modelo de un liderazgo más horizontal, más colaborativo, y donde todas las personas tengan su espacio de expresión y de escucha. Otra cosa característica de este tiempo en el liderazgo es que las empresas necesitan acelerar resultados. ¿Por qué? Porque los mercados, Ernesto es un experto en esto, ¿no? De contingencia, riesgos, todas las variables que influyen en el desenvolvimiento económico y financiero de los negocios. Bueno, las empresas necesitan resultados más rápidos, necesitan resultados medibles, tangibles, concretos. Yo soy coach de CEOs de alta gerencia, trabajo con C-levels en 18 países. Esa es mi especialidad y me he
entrenado y acostumbrado y desarrollado modelos propios donde puedo medir el resultado de las intervenciones que hago, tanto en equipos como en líderes de empresas. Si no lo medimos, realmente no lo podemos justificar. Hoy ninguna empresa contrata casi ningún servicio si no lo podemos medir. Esto es muy importante que lo sepamos, sobre todo si aquí hay profesionales de consultoría, asesoría, personas externas a las empresas. Todo lo que hacemos necesitamos saber medirlo de una manera muy tangible y muy de acuerdo al modelo mental que tiene cada empresa. Porque si se lo mostramos de acuerdo a nuestro modelo mental, que es como nuestra forma de ver el mundo, ¿sí? Probablemente la otra persona no lo va a captar. Tenemos que ir a presentar la información y las mediciones de acuerdo al modelo mental de quien nos contrata, pero también el modelo mental de la organización con la que estamos trabajando. Y el otro punto clave hoy es fidelizar al talento destacado. Hoy hay una gran fluctuación de talento que va rotando de roles, no solamente la gente más joven, también la gente más grande está buscando condiciones de trabajo mejores. Hay grandes diferencias intergeneracionales, que son brechas que se pueden trabajar. Les recomiendo, si quieren una lectura sobre esto, tuve la oportunidad de tomar un entrenamiento con Tim Elmore, que es un especialista norteamericano en intergeneracionalidad, es decir, cómo conectar a las distintas generaciones. Busquen los libros de Tim Elmore, que realmente los pueden ayudar muchísimo de una manera muy sencilla a cómo conectar las generaciones. Y el talento destacado necesita ser, por un lado, cuidado, por otro lado, estimulado. Sabemos que no siempre los vamos a poder ascender o promover o generar lugares nuevos para estas personas, pero sí es muy importante la resonancia social que hoy tiene el talento, porque prácticamente cualquier colaborador de nuestra empresa se convierte muy rápidamente en un vocero, en un embajador de la compañía. Entonces lo que queremos es que la gente hable bien de nosotros, no que hablen mal. Por eso fidelizar al talento destacado está súper bien. Y hoy la fidelización no pasa por tantos anabólicos de poner un snack saludable, te doy manzanas, tienes libre el día del cumpleaños. Esas son cosas ya que quedaron muy antiguas. Hay que trabajar más sobre las estructuras de horario, más trabajo por proyectos que por hora de persona sentada en la silla. Iba a decir una palabra inconveniente para el Congreso en este momento, pero no se mide tanto a la persona sentada en la silla, sino como el resultado que produce. Es muy importante que sepamos esto para poder conectarnos mejor con la realidad actual, sobre todo al momento de reclutar y de querer fidelizar. Vamos a aproximarnos al tema ya de hoy y con esto nos metemos de cabeza y lo vamos a revisar. ¿Cuál es la ventaja de liderar con un líder que tenga inteligencia emocional? La inteligencia emocional provee una batería de recursos por lo cual las personas se van a sentir no solamente más firmes, más decididas y más seguras en las decisiones que tomen, sino también más cercanas con cada una de las situaciones que se vayan presentando. Y en este aspecto, por ejemplo, una persona con inteligencia emocional va a tomar mejores decisiones, va a estar observando el clima laboral y va a trabajar en la intervención de cómo mejorarlo con intervenciones más certeras, más breves, que no llevan tanto tiempo de diseño porque tienen las herramientas internas para poder hacerlo. Otro es el balance de las emociones. No hay tanta ira, no hay tanto enojo. En los desafíos aparece la mirada en soluciones, que es algo súper importante de poder capitalizar en términos de inteligencia emocional en los líderes. Esto va a evitar la reactividad permanente, va a aumentar la capacidad de un análisis antes de actuar, se van a disminuir los conflictos, se va a incrementar la calidad de los vínculos, tanto con los colaboradores, clientes, colegas, con los socios, con los accionistas y obviamente algo muy importante en este tiempo, que es mejorar el balance del trabajo y la vida personal, que es la búsqueda del gran secreto que todos buscamos siempre, ¿no? Cómo balancear nuestra vida porque la demanda es cada vez mayor. Y quiero traerles un gráfico que me parece muy interesante de cómo se percibe a los líderes con inteligencia emocional. Esto lo hice a partir de encuestas que he hecho con los clientes. He trabajado con más de 3.100 empresas en 18 países, más de 1 millón de personas. Hice varias encuestas en varios momentos para saber la percepción que se tiene de los líderes con inteligencia emocional y sin inteligencia emocional.
Entonces, por ejemplo, lo primero que se percibe es que ese líder es una persona estable en su carácter y personalidad, es una persona conciliadora, es una persona profesional con mentalidad muy evolucionada, inspira y motiva al equipo, tiene un temple y seguridad interna aún en los momentos difíciles, se autolidera. Autoliderar es tomar las riendas de tu vida, tomar las riendas del rol y saber cómo proyectar ese rol de una manera mejor al servicio de lo que tenemos que hacer como equipo y como empresa. Y también tener el autodominio. El autodominio no confundamos con autocontrol, porque hay cosas, a mí no me gusta hablar tanto de control, pero sí de autogestión, ¿no? Autogestión es saber cómo tengo los recursos para poder gestionar cada una de las situaciones para buscar las mejores alternativas con lo que se presenta. Aquí tenemos rápidamente para recordarlo, por si alguno no lo conoce, el modelo tradicional del doctor Daniel Goleman de inteligencia emocional. Fíjense que tiene tres campos que son internos de trabajo personal, son los campos de autoconciencia, el autoconocimiento, como lo conocemos comúnmente, la autorregulación emocional, el balance, y la motivación, fundamentalmente la motivación intrínseca, la motivación que nace de nosotros, ¿sí? Y hay otros dos campos que depende de la interacción que tengamos con el ámbito exterior, el ámbito de la empatía, donde nosotros podemos ponernos en los zapatos de los demás y yendo un poco más en este concepto, es sentir prácticamente lo mismo que está sintiendo la otra persona. No para ser un espejo del sentimiento, pero sí para poder interpretar mejor qué está sintiendo la persona que tengo adelante y desde ahí poder operar y dar respuesta. Sobre todo, por ejemplo, ustedes, profesionales de talento, generalmente saben que a veces hay situaciones muy conflictivas que te pegan incluso emocionalmente. Bueno, acá mantener una distancia saludable, una disociación inteligente para no quedar enredado emocionalmente en la situación y de esa manera poder gestionarla con mayor objetividad. Y el otro punto importante a trabajar son las habilidades sociales que mucha gente no sabe qué son. Las habilidades sociales son todas las que intervienen en los procesos de interrelación entre las personas. Cómo nos comunicamos, cómo hablamos, si nos miramos a los ojos o no, si somos personas que demostramos confiar en el otro y las otras personas también confían en nosotros. La negociación, el hablar en público, el saber presentar nuestras ideas, son todas habilidades sociales esenciales para este tiempo del mundo, ¿sí? Relacionado con esto es que desarrollé este modelo que se los quiero presentar hoy, que es el modelo de inteligencia emocional múltiple. ¿Por qué? Porque hay competencias que considero que son emocionales, que son necesarias para la vida y el trabajo de hoy, que no las podemos agrupar en una sola inteligencia emocional. Entonces lo que hice fue diseñar todo un modelo que lo he publicado a nivel internacional, próximamente va a salir también un libro de esto, para que tengamos conciencia que así como hay una teoría de inteligencias múltiples que se planteó allá por los años 80, también podemos hablar que hay una inteligencia emocional múltiple. Hay aspectos que coinciden, obviamente, con lo de Daniel Goleman y otros que fui viendo a partir de mi trabajo cotidiano con tantas organizaciones y cientos de industrias. Y los aspectos de la inteligencia emocional múltiple empiezan por el autoconocimiento, el reconocer las emociones, el desarrollo personal, cómo voy a trabajar para vivir en el presente, no tanto proyectando hacia el futuro, que lo que genera en general vivir con la mente en el futuro es la ansiedad. La ansiedad que se puede convertir en un factor muy determinante y muy limitante para las personas. El segundo punto de la inteligencia emocional múltiple es aprender a gestionar las emociones adecuadamente. Esto significaría no subirme a todos los trenes que pasan enfrente a mí, poder clasificar cuál es la potencia emocional que tiene cada una de las situaciones y elegir conscientemente qué volumen le voy a poner, por ponerlo de alguna forma gráfica, como si fuésemos los DJs con una consola de música. Bueno, qué volumen le voy a dar a cada emoción de acuerdo a la situación y al rango de situación que se está presentando. Es decir, que no necesito ser reactivo ni engancharme de la misma manera con todas las emociones que van llegando y que van ocurriendo en la gestión cotidiana de nuestra vida y de nuestro ámbito profesional. El tercer campo, súper importante,
focalizarnos más en la motivación intrínseca. En la era industrial, postindustrial, se trabajaba mucho la motivación extrínseca. Por eso los colaboradores se acostumbraron mucho a: mi jefe no me reconoce, nunca me dicen todo lo que hago bien, quiero una palmadita en la espalda, nunca recibo un aumento de sueldo, ¿por qué a esta persona le aumentaron y a mí no? Y reclamos por el estilo. Eso es cuando hemos acostumbrado a las personas a la motivación extrínseca, que está muy bien, hay que considerarla, pero lo mejor es, como líderes, y estoy hablando acá para los líderes, los que dirigen equipos, despertar la motivación intrínseca. La motivación intrínseca es el impulso interior, por lo cual lo que hago cada día tiene sentido, lo hago con pasión, con entusiasmo, y le pongo una milla extra para que eso tenga también un componente de compromiso mío y de sello particular que voy a proyectar en todo lo que estoy haciendo. Otra cosa importante, la hablamos recién, el tema de la empatía, ¿sí? Y acá quiero marcar un concepto que probablemente lo hayan escuchado, otros no, que es el concepto de la ecpatía, con C. Ecpatía es el exceso de empatía. Y esto a veces caemos en eso. Cuando nosotros caemos en el exceso de empatía, lo que hacemos es inhabilitarnos para poder procesar correctamente las emociones que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos dando y al final nos configuramos casi como la otra persona y nos perdemos de nuestra esencia y de nuestro ser. Entonces necesitamos cuidar mucho de no caer en la ecpatía, porque hay momentos en que necesitamos ponernos firmes. Voy a poner un ejemplo que no es laboral, pero si nosotros quisiéramos cuidar a un familiar que está enfermo, yo no puedo sobrepasarme en la empatía porque me voy a fundir con la otra persona emocionalmente y no lo voy a poder asistir. Necesito estar bien equilibrado yo para después poder asistir a la otra persona. Es lo mismo que nos dicen las azafatas en los vuelos, ¿no? Póngase usted primero la máscara antes de asistir a la persona que tiene al lado. Vamos al ámbito número 5, todo lo que tiene que ver con el autoliderazgo relacional. Saber relacionarnos con todo tipo de personas, comunicarnos, expresar claramente la comunicación. Esta es una dificultad que observo en el 90% de las empresas con las que trabajo. Las empresas en general no han desarrollado el indicador de la buena comunicación. Cada uno comunica desde su mapa, desde su universo, y ahí se producen los grandes conflictos y malos entendidos. Y obviamente manejar conflictos, saber liderar, cómo gestionar, de qué manera vamos a resolver las situaciones que se presentan. Recuerden que esto es el autoliderazgo relacional, la forma en que me autolidero para relacionarme con todo tipo de personas, incluso con aquellas que son completamente diferentes a mí. El ámbito número 6 es la resiliencia emocional. Hemos aprendido muchísimo de resiliencia en los últimos años, y hay un concepto nuevo que también los invito a explorar, que es el concepto de la antifragilidad. Este es un concepto de Nassim Taleb, un autor muy interesante de Siria, que está de hecho publicado, tiene un libro que se llama Antifragilidad. ¿Qué es la antifragilidad? La antifragilidad es cómo me preparo previamente a las situaciones que puedan irrumpir en un día y que van a requerir en ese momento que surja mi resiliencia, porque sabemos que la resiliencia surge cuando aparece la dificultad enorme. En cambio, si tenemos esta antifragilidad, vamos a estar más robustos con herramientas previas que hemos trabajado, incorporado, para poder actuar mejor en ese momento. Punto número 7, mentalidad optimista, realista. Esta es la mentalidad que he incorporado en mi vida desde hace unos 30 años, donde independientemente de las situaciones desafiantes que se presenten en día a día, mantengo siempre esa visión optimista de la vida. Ayer la tuvieron a Marita en el comienzo del día hablando de muchas cosas de su modelo del optimismo y demás. Y la mentalidad optimista realista no es que dejas de ver la realidad, pero empiezas a ver las posibilidades a través de la realidad que está surgiendo. La antifragilidad trabaja mucho sobre eso. Es cómo salir fortalecidos desde
la dificultad que se está presentando. Bien. Punto número 8, gestión del estrés. Fundamental en este tiempo y en todas las organizaciones y claro, en nuestra vida personal también. Cómo manejamos el estrés y cómo manejamos la ansiedad. No voy a ahondar mucho en este punto porque nos quedaríamos todo el congreso hablando de esto. Punto número 9, la adaptabilidad. La flexibilidad cognitiva en nuestro cerebro que nos va a llevar a la posibilidad de ajustar rápidamente nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, nuestro modelo mental, de acuerdo a los cambios que van transitando en el mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos resistimos a los cambios, lo único que va a suceder es que vamos a sufrir mucho. Entonces es muy importante aprender a tener esta adaptabilidad y flexibilidad. Y el punto número 10 de la inteligencia emocional múltiple es la gestión de la frustración. Hoy estamos conviviendo con cosas que no salen como nosotros queremos aproximadamente unas 30 veces al día, desde pequeñas cosas hasta grandes cosas, hasta un atascamiento en el tránsito, ¿sí? Eso me puede frustrar. Si yo estoy todo el tiempo frustrado y decepcionado, obviamente voy a caer en un patrón de insatisfacción, por lo cual no voy a estar en mi óptimo desempeño ese día. Bien, hasta aquí les he presentado el modelo de inteligencia emocional múltiple. Si quieren leerlo más completo, desarrollado y demás, está publicado en muchos medios internacionales y también en mi web que la tienen aquí abajo, que es danielcolombo.com. Y para ir concluyendo, traigo esta frase que la creó Marshall Rosenberg, un psicólogo norteamericano ya fallecido, pero él creó el sistema de la comunicación no violenta, que si no lo conocen también los invito a explorar. Cómo comunicarnos de una manera que no sea tan confrontativa. Marshall Rosenberg intervenía en procesos de paz en Medio Oriente. Lo que lograba era que los países dialoguen sin agredirse en las mesas de negociación. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Que somos peligrosos cuando no somos conscientes de nuestra responsabilidad por cómo nos comportamos, pensamos y sentimos. Por eso es que la inteligencia emocional es un ámbito súper, súper importante y valioso para que lo reforcemos y lo sigamos trabajando. Así que todo el tiempo observémonos y trabajemos en eso.